El niño con TDAH se vuelve genio con la profesora correcta, vio más allá de un estudiante problemático a un genio extraordinario. Lunes 7:30 am. Escuela Municipal, Santos Dumont, São Paulo. La campana de entrada sonó como siempre, pero para Lucas Oliveira, de 8 años, ese sonido representaba otra batalla que tendría que enfrentar. Sus pequeñas manos temblaron mientras ajustaba la mochila gastada sobre sus hombros. En su mente, una pregunta lo atormentaba. ¿Será hoy el día en que finalmente me expulsen? Lucas, deja de moverte y siéntate correctamente. La voz áspera de la profesora Marcia Santos cortó el aire como una navaja. Era apenas la primera hora de clase y ya había recibido 3 llamadas de atención. El niño intentó quedarse quieto, pero sus piernas parecían tener vida propia. Bajo el pupitre, sus pies se movían en un ritmo constante, como si estuvieran tocando una melodía silenciosa que solo él podía escuchar. Sus ojos, grandes y expresivos, miraban hacia la ventana donde las hojas de un árbol danzaban con el viento. Y aquí viene algo que nadie en esa aula sabía sobre Lucas. Mientras la profesora explicaba fracciones en la pizarra, la mente de Lucas trabajaba de una manera extraordinaria. Veía los números 102, 14, 18 no como símbolos abstractos, sino como pedazos reales de pizza que se dividían perfectamente. Podía visualizar exactamente cómo 8 pedazos de 1,8 formaban una pizza completa y cómo 2 pedazos de 1,4 equivalían a 1,2 pizza. Pero había un problema. Nadie le había enseñado a expresar lo que veía en su mente. ¿Cuánto es 3,4 más 1,8, Lucas?, preguntó súbitamente la profesora Marcia. Y lo que pasó después cambiaría todo. Lucas cerró los ojos por un segundo. En su mente vio claramente una pizza dividida en 8 partes iguales. Tomó 6 pedazos, que representaban 3/4, y añadió 1 pedazo más, 1/8. Total, 7 pedazos de 8. 7/8, profesora, respondió con confianza. Un silencio extraño llenó el aula. La profesora Marcia miró su libro, verificó la respuesta y frunció el ceño. Era correcta, pero Lucas ni siquiera había tomado papel y lápiz. ¿Cómo había llegado a esa respuesta tan rápido? Pero esto era solo el comienzo de lo que este niño podía hacer. ¿Cómo llegaste a esa respuesta?, preguntó Marcia con un tono de sospecha. Yo vi las piezas de pizza en mi cabeza, murmuró Lucas, inmediatamente arrepintiéndose de haber dicho algo tan raro. Las risitas de sus compañeros llenaron el aula. Lucas está loco, dice que ve pizzas. ¡Qué tonto! La cara de Lucas se puso roja como un tomate. Sus manos comenzaron a temblar, y esa sensación familiar de querer salir corriendo invadió todo su cuerpo. Era la misma sensación que había tenido en las otras 3 escuelas antes de ser transferido por comportamiento inadecuado. Y justo en ese momento, algo inesperado iba a suceder. La puerta del aula se abrió lentamente y entró una mujer joven que Lucas nunca había visto. Tenía aproximadamente 30 años, cabello castaño claro recogido en una coleta y llevaba una blusa azul cielo que de alguna manera hacía que sus ojos verdes brillaran con una luz especial. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz suave pero firme. «Soy Helena Luz Ferreira, la nueva coordinadora pedagógica. ¿Puedo observar la clase por unos minutos?» La profesora Marcia se tensó visiblemente. «Por supuesto, profesora Helena. Justo estábamos revisando fracciones». Lo que Helena notó en los siguientes 5 minutos cambiaría la vida de Lucas para siempre. Helena se quedó de pie al fondo del aula, pero sus ojos entrenados inmediatamente se fijaron en Lucas. Observó cómo el niño movía constantemente las piernas, cómo sus dedos tamborileaban silenciosamente sobre el pupitre, cómo sus ojos brillantes se movían rápidamente entre la pizarra y la ventana. Pero también notó algo más. Cuando la profesora Marcia escribió 5, 6, +2, 3 en la pizarra, vio cómo los labios de Lucas se movían silenciosamente, como si estuviera calculando mentalmente.
Y cuando ningún estudiante pudo resolver el problema, observó la frustración en la cara del niño, como si él supiera la respuesta pero no se atreviera a hablar. Elena había visto esa expresión antes, en alguien muy cercano a ella. Hace 20 años, su hermano menor Miguel había tenido exactamente la misma mirada. Miguel, quien había sido diagnosticado con TDAH a los 7 años, quien había sido rechazado por 4 escuelas, quien los médicos dijeron que nunca podría concentrarse lo suficiente para una carrera académica. El mismo Miguel que hoy, a los 27 años, era ingeniero de software en una empresa multinacional y tenía 3 patentes de invención a su nombre. Y Elena sabía exactamente lo que tenía que hacer. Profesora Marcia, interrumpió suavemente, ¿podría intentar un enfoque diferente con este problema? Marcia la miró con cierta molestia. ¿Qué sugiere, profesora Elena? ¿Qué tal si pedimos a Lucas que nos explique cómo resolvió el problema anterior? Me pareció muy interesante su método de las pizzas. El aula entera se quedó en silencio. La nueva coordinadora realmente quería escuchar las locuras de Lucas. Lucas levantó la cabeza lentamente, sus ojos grandes llenos de sorpresa. Alguien realmente quería escuchar lo que tenía que decir, sin burlarse, sin llamarlo raro. ¿Realmente quiere que explique?, preguntó con una voz apenas audible. Por supuesto, Lucas. Me parece que tienes una forma muy especial de entender las matemáticas. Y lo que pasó en los siguientes 10 minutos dejó a todos sin palabras. Lucas se levantó despacio de su asiento. Sus manos temblaron un poco, pero había algo diferente en sus ojos ahora. Una chispa de esperanza que había estado oculta durante mucho tiempo. Bueno, comenzó con voz temblorosa. Cuando veo 3, 4 más 1, 8, imagino una pizza grande cortada en 8 pedazos iguales. Si 3, 4 son 6 pedazos de 8 y 1, 8 es un pedazo más, entonces tengo 7 pedazos de 8. Eso es 7, 8. Elena asintió encouragingly. Excelente, Lucas. Y podrías resolver 5, 6 más 2, 3 usando tu método. Los ojos de Lucas se iluminaron como nunca antes. Sí, para eso necesito imaginar 2 pizzas del mismo tamaño, pero una cortada en 6 pedazos y otra en 3. Pero para sumarlas necesito que tengan el mismo número de pedazos. Lucas cerró los ojos por un momento, visualizando las pizzas en su mente. Si corto la pizza de 3 pedazos para que tenga 6 pedazos, entonces 2, 3 se convierte en 4, 6. Ahora tengo 5, 6 más 4, 6, que son 9, 6. Y 9, 6 es lo mismo que una pizza completa más 3, 6, que es 1 y 1, 2. El silencio que siguió fue ensordecedor. La profesora Marcia consultó rápidamente su libro de respuestas. La respuesta era correcta, perfectamente correcta, y Lucas lo había calculado todo en su cabeza sin usar papel ni lápiz en menos de 2 minutos. Pero más impresionante que la respuesta correcta era la forma en que Lucas había explicado su proceso mental. Había transformado conceptos abstractos en imágenes concretas y fáciles de entender. Elena sintió su corazón acelerarse. Sabía que acababa de presenciar algo extraordinario. «Lucas», dijo Elena con una sonrisa genuina, «¿te gustaría venir a mi oficina después de clases? Me gustaría conocer más sobre tu forma de resolver problemas». Por primera vez en meses, Lucas sonrió de verdad. Misma mañana, 10:30 a.m., oficina de la directora. Pero mientras Lucas vivía su momento de triunfo, una tormenta se gestaba en la oficina de la directora. «Elena, necesitamos hablar ahora». La voz áspera de la directora Sandra Costa Reis resonó por el pasillo mientras agarraba a Elena del brazo y la llevó hacia su oficina. La oficina de Sandra era un reflejo de su personalidad. Fría, ordenada hasta el extremo, y llena de gráficos de rendimiento académico pegados en las paredes. Detrás de su escritorio de metal, diplomas de pedagogía clásica colgaban como medallas de guerra. «¿Se puede saber qué acabas de hacer allá adentro?» Sandra cerró la puerta con más fuerza de la necesaria.
Elena mantuvo la calma, aunque su corazón latía rápidamente. Observé una clase de matemáticas y noté que un estudiante tiene un potencial excepcional que no está siendo aprovechado. ¿Potencial excepcional? Estás hablando de Lucas Oliveira. Sandra abrió un archivo grueso sobre su escritorio. El nombre Lucas Oliveira estaba escrito en letras rojas en la portada. Este niño ha sido expulsado de 3 escuelas en 2 años. ¿Sabes por qué? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad severo, comportamiento disruptivo, agresividad, incapacidad para seguir instrucciones básicas. Sandra comenzó a leer el expediente. Escuela San José, expulsado por golpear a un compañero. Escuela Monteiro Lobato, expulsado por destruir materiales escolares durante una crisis. Escuela do Futuro, expulsado por desobediencia sistemática y falta de respeto a los profesores. Elena sintió un nudo en el estómago, pero algo no encajaba. ¿Y qué hay de sus calificaciones académicas en esas escuelas?, preguntó Elena. Sandra hojeó las páginas. Reprobado en matemáticas, reprobado en portugués, reprobado en ciencias. El niño simplemente no puede aprender, Elena. Algunos niños nacen con limitaciones y nuestro trabajo es aceptar esa realidad. ¿Dus limitaciones? Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Sandra, ese niño acaba de resolver problemas de fracciones avanzadas en su cabeza, sin papel ni lápiz, más rápido que cualquier estudiante que haya visto. ¿Cómo explicas eso? La directora suspiró con impaciencia. Elena, eres nueva aquí, así que te voy a explicar algo fundamental. Este es nuestro último año fiscal con números rojos. La Secretaría de Educación está evaluando cerrar escuelas con bajo rendimiento. No podemos permitirnos tener estudiantes problemáticos que afecten nuestras estadísticas. Y entonces Elena entendió de qué se trataba realmente todo esto. ¿Estás diciéndome que quieres deshacerte de Lucas porque podría afectar los números de la escuela? Estoy diciendo que tenemos 847 estudiantes matriculados y no podemos sacrificar el bienestar de 846 por los caprichos de uno solo. Lucas Oliveira será transferido al final de este mes. Ya hablé con la madre. El corazón de Elena se detuvo. ¿Ya hablaste con la madre? Esta mañana. Le expliqué que Lucas necesita una educación más especializada, que esta escuela no tiene los recursos para atender sus necesidades específicas. Ella lo entendió perfectamente. Elena sintió una ira creciente en su pecho. Había visto esta misma historia antes, no solo con su hermano Miguel, sino con docenas de niños durante sus años de estudio en neuropsicopedagogía. Sandra, ¿y si te dijera que Lucas podría ser uno de los estudiantes más brillantes de esta escuela? La directora se rió con sarcasmo. Elena, admiro tu optimismo de profesora nueva, pero he estado en educación durante 25 años. Sé reconocer cuando un caso no tiene solución. Dame un mes, dijo Elena de repente. Sandra la miró con sorpresa. ¿Qué? Dame un mes con Lucas. Si en 30 días no puedo demostrar que este niño tiene un potencial extraordinario, acepto tu decisión de transferirlo. Pero si logro demostrarlo, me das un semestre completo para trabajar con él. La propuesta colgó en el aire como un desafío. Sandra tamborileó sus dedos sobre el escritorio, calculando mentalmente. Un mes no era mucho tiempo, y si Elena fallaba, sería una lección perfecta para la nueva coordinadora sobre el realismo necesario en educación. Muy bien, Helena, un mes, pero con condiciones. Nada de disrupciones en otras clases, nada de quejas de otros padres y nada de escándalos que puedan afectar la reputación de la escuela. Al primer problema serio, Lucas sale inmediatamente. Elena extendió su mano. Trato hecho. Mientras se daban la mano, Elena sabía que acababa de apostar su carrera profesional por un niño de 8 años al que apenas conocía. Pero algo en sus entrañas le decía que Lucas Oliveira era mucho más de lo que su expediente indicaba.
Lo que Elena no sabía era que la madre de Lucas estaba en ese mismo momento tomando una decisión que cambiaría todo. Mismo día, 12:30 p.m., casa de la familia Oliveira, María Conceição. Oliveira tenía 34 años, pero las preocupaciones la habían envejecido prematuramente. Sentada en la pequeña cocina de su casa de 2 dormitorios, en la periferia de São Paulo, miraba fijamente el teléfono celular que acababa de colgar después de la llamada de la directora Sandra. En sus manos temblaba una carta que podría ser la sentencia final para la educación de su hijo. «Señora María», había dicho la directora esa mañana, «hemos encontrado una excelente escuela especializada para Lucas. La Escuela Especial Novo Horizonte tiene experiencia con niños que tienen, las mismas dificultades que su hijo». María sabía lo que escuela especial significaba realmente. No era una oportunidad educativa especial. Era el lugar donde enviaban a los niños que el sistema regular había abandonado. Pero había algo que la directora Sandra no sabía sobre María Oliveira. María no había completado la escuela secundaria. Se había embarazado de Lucas a los 25 años, y el padre del niño había desaparecido antes del nacimiento. Había trabajado como empleada doméstica, cajera de supermercado, y ahora limpiaba oficinas en el turno nocturno para poder estar con Lucas durante el día. Pero María Oliveira tenía algo que muchas madres con más educación no tenían: una intuición férrea sobre su hijo. Ella sabía que Lucas no era defectuoso, sabía que era diferente, pero no inferior. Recordaba vívidamente el día en que Lucas tenía 4 años y había construido una torre perfecta con bloques de construcción, pero no cualquier torre. Era una réplica exacta de un edificio que habían visto en la televisión 2 días antes. Cada detalle, cada proporción, todo perfecto, solo de memoria. Recordaba cuando Lucas tenía 5 años y había memorizado todo el mapa del metro de São Paulo después de un solo viaje, y podía decirle exactamente cómo llegar a cualquier estación, incluyendo las conexiones y los tiempos de viaje. Recordaba cuando Lucas tenía 6 años y había arreglado su radio viejo, simplemente observando cómo funcionaba y reconectando algunos cables que se habían soltado. Pero también recordaba las crisis, las explosiones de frustración cuando Lucas no podía expresar lo que pensaba, los golpes contra la pared cuando se sentía incomprendido, las noches en que lloraba preguntando por qué era diferente de los otros niños, y recordaba, con un dolor punzante en el pecho, la noche después de su expulsión de la tercera escuela, cuando encontró a Lucas de 7 años escribiendo en un papel: «Querida mamá, perdón por ser un niño malo. Te amo, Lucas». Esa noche, María había tomado una decisión que nunca había compartido con nadie. Había comenzado a ahorrar cada centavo que podía, trabajando turnos dobles cuando era posible, vendiendo todo lo que no era absolutamente necesario, para conseguir dinero suficiente para pagar consultas privadas con especialistas. Durante 6 meses había llevado a Lucas a psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras infantiles. Y todos habían llegado a la misma conclusión: Lucas tenía TDAH severo, pero también tenía una inteligencia significativamente superior al promedio. Su hijo, le había dicho la doctora Ana Paula Méndez, neuropsicóloga infantil, tiene lo que llamamos doble excepcionalidad. Es un niño con TDAH, pero también es un niño superdotado. Su cerebro procesa información de manera diferente, más rápida y más compleja que la mayoría de niños de su edad. Y ahora, con esa carta de escuela especial en sus manos, María sabía que había llegado el momento de luchar como nunca antes. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número de la escuela que no reconocía. «Señora María, habla Elena Ferreira, la nueva coordinadora pedagógica de la escuela de Lucas. ¿Podríamos conversar esta tarde? Tengo algunas cosas muy interesantes que contarle sobre su hijo».
El tono de voz de Elena era completamente diferente al de cualquier educador que hubiera hablado con María antes. No había esa resignación cansada que había escuchado tantas veces. No había esa lástima condescendiente que la hacía sentir como una madre fracasada. Había algo que María no había escuchado en mucho tiempo cuando alguien hablaba de Lucas: entusiasmo genuino. «Profesora Elena», dijo María con voz cautelosa, «la directora Sandra ya me explicó sobre la transferencia de Lucas a otra escuela. Señora María, ¿podría olvidarse por un momento de lo que le dijo la directora Sandra? Me gustaría contarle lo que vi en Lucas esta mañana. ¿Podría venir a la escuela a las 4 p.m.? María sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Estaré allí, profesora Elena». Lo que María no sabía era que, mientras tanto, Lucas estaba viviendo la mejor tarde de su vida escolar en mucho tiempo. Mismo día, 3:13 p.m. Aula vacía con Elena y Lucas. Por primera vez en su vida escolar, Lucas estaba en una sala de clases no como castigo, sino como invitado especial. Elena había preparado el aula de manera completamente diferente. En lugar de pupitres en filas rígidas, había creado un espacio con algunas sillas en círculo, una mesa baja con materiales variados y, lo más importante, había eliminado todo el ruido visual innecesario de las paredes. «Lucas», comenzó Elena mientras se sentaba en una silla a la altura del niño, «me gustaría conocerte mejor. ¿Te parece bien si conversamos un poco?» Lucas asintió nerviosamente. Estaba acostumbrado a que las conversaciones con adultos de la escuela comenzaran con «¿Sabes por qué estás aquí?» o «Necesitamos hablar sobre tu comportamiento». «¿Sabes qué es lo que más me impresionó de ti esta mañana?», preguntó Elena. Lucas negó con la cabeza. «La forma en que tu mente resuelve problemas. Cuando dijiste que veías pizzas para entender las fracciones, me di cuenta de que tu cerebro funciona de una manera realmente especial». Los ojos de Lucas se iluminaron levemente. ¿Especial bueno o especial malo? El corazón de Elena se apretó al escuchar esa pregunta. ¿Cuántas veces le habían dicho a este niño que era especial en el sentido negativo? Especial extraordinario, Lucas. Déjame contarte algo sobre mi hermano Miguel. Y entonces, Elena comenzó a contar una historia que cambiaría la perspectiva de Lucas sobre sí mismo para siempre. Miguel tenía tu edad cuando los profesores decían que nunca podría concentrarse lo suficiente para aprender matemáticas. También se movía mucho en su silla. También tenía problemas para quedarse quieto. También veía el mundo de manera diferente a otros niños. Lucas se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. Pero Miguel tenía algo especial. Podía resolver problemas complicados de formas que nadie más podía entender. Podía ver patrones que otros no veían. Podía conectar ideas de maneras sorprendentes. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Lucas con ojos brillantes. Hoy Miguel es ingeniero de software. Diseña programas de computadora para empresas grandes y gana más dinero en un mes que muchas personas en un año. Pero lo más importante es que es feliz, porque finalmente encontró profesores que entendieron cómo funcionaba su mente. Lucas se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Cree que mi mente funciona como la de Miguel?, preguntó finalmente. Creo que tu mente funciona de una manera aún más especial que la de Miguel. Elena sacó una hoja de papel y un lápiz. ¿Te gustaría hacer una prueba conmigo? No es una prueba de la escuela, es una prueba de curiosidad. Lucas asintió eagerly. Quiero que mires este patrón. Elena dibujó una secuencia. 2, 4, 8, 16. ¿Puedes decirme cuáles son los dos números que siguen? Lucas miró la secuencia por apenas 5 segundos. 32 y 64. ¡Excelente! ¿Cómo lo supiste tan rápido? Cada número es el doble del anterior.
2 veces 2 es 4, 4 veces 2 es 8, 8 veces 2 es 16, 16 veces 2 es 32 y 32 veces 2 es 64. Elena sintió su pulso acelerarse. Esto era solo el comienzo. Ahora intenta con este, dibujó. 1, 1, 2, 3, 5. Lucas frunció el ceño, concentrándose intensamente. Elena podía ver casi físicamente cómo trabajaba su mente, analizando, conectando, buscando el patrón. ¡Ya sé!, gritó súbitamente. 8 y 13. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Cada número es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 es 2. 1 más 2 es 3. 2 más 3 es 5. 3 más 5 es 8. Y 5 más 8 es 13. Elena casi no podía contener su emoción. Lucas acababa de identificar la secuencia de Fibonacci, uno de los patrones matemáticos más importantes, sin ninguna explicación previa. Lucas, dijo Elena con voz suave pero llena de emoción, ¿sabes qué acabas de hacer? El niño negó con la cabeza. Acabas de resolver uno de los patrones matemáticos más famosos del mundo. Se llama la secuencia de Fibonacci, y muchos estudiantes de secundaria tienen dificultades para entenderla. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿En serio? Absolutamente en serio. Tu mente ve patrones que muchas personas no pueden ver, incluso adultos. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas se irguió en su silla con algo parecido al orgullo. «¿Profesora Elena?», preguntó Lucas, después de un momento. «Sí, Lucas. ¿Por qué ningún otro profesor me había dicho estas cosas antes?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años que muchos educadores no están entrenados para reconocer diferentes tipos de inteligencia? ¿Cómo explicar que el sistema educativo a menudo busca conformidad en lugar de cultivar talentos únicos? A veces, Lucas, los adultos necesitamos aprender nuevas formas de ver las cosas. Yo tuve que estudiar mucho para entender cómo funcionan mentes especiales como la tuya. ¿Iba a enseñar a otros profesores sobre mi mente especial? En ese momento, Elena se dio cuenta de que acababa de hacer una promesa implícita que tendría que cumplir, costara lo que costara. Sí, Lucas, voy a hacer todo lo posible para que otros profesores entiendan lo extraordinario que eres. Y justo en ese momento, la puerta del aula se abrió. Mismo día, 4:00 p.m., aula de Elena María Oliveira, entró al aula con esa mezcla familiar de esperanza y terror que toda madre de un niño problemático conoce bien. Había venido a esta reunión preparada para otra conversación sobre las dificultades de Lucas, pero lo que encontró la tomó completamente por sorpresa. Lucas estaba sentado en una mesa baja, completamente concentrado en lo que parecía ser un rompecabezas complejo, mientras Elena observaba con fascinación genuina. No había gritos, no había tensión, no había esa atmósfera de conflicto que normalmente rodeaba a Lucas en el ambiente escolar. «¿Mami?», Lucas levantó la mirada con una sonrisa que María no había visto en meses. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Mami, la profesora Elena dice que mi cerebro es especial de la buena manera. Resolví un patrón que hasta los estudiantes de secundaria no pueden resolver». María miró a Elena con una mezcla de gratitud y escepticismo cauteloso. Había escuchado promesas similares antes. «Señora María», comenzó Elena, «¿podría sentarse con nosotros? Hay cosas extraordinarias que necesita saber sobre Lucas». María se sentó lentamente, observando cómo Lucas continuaba trabajando en su rompecabezas, con una concentración que raramente mostraba en casa cuando hacía tareas. «Profesora Elena», dijo María con voz cautelosa, «la directora Sandra ya me explicó sobre la transferencia». «Pues, señora María, olvídese por un momento de la directora Sandra. ¿Puede contarme qué ve en Lucas en casa? ¿Cuáles son las cosas que él hace que la sorprenden?» María se quedó en silencio por un momento. Era la primera vez en años que un educador le preguntaba sobre las fortalezas de Lucas en lugar de sus problemas. «Bueno», comenzó tentatively, «Lucas puede armar cualquier aparato electrónico solo mirando las partes.
El mes pasado arregló nuestro ventilador viejo sin ninguna instrucción. Elena asintió entusiásticamente. ¿Qué más? Tiene una memoria increíble para los lugares. Puede recordar exactamente cómo llegar a cualquier lugar donde hayamos estado, incluso si fuimos solo una vez hace meses. Eso es extraordinario. ¿Y qué hay de los números o los patrones? María pensó por un momento. Cuando vamos al supermercado, Lucas siempre sabe exactamente cuánto cambio deberían darnos, incluso antes de que yo saque la calculadora. Y cuando jugamos cartas, parece saber qué cartas quedan en el mazo. Elena sintió su corazón acelerarse. Cada descripción confirmaba lo que había observado. Lucas tenía habilidades cognitivas excepcionales. Señora María, ¿alguna vez ha llevado a Lucas con un psicólogo especializado en niños superdotados? ¿Qué? María frunció el ceño. Niños superdotados. Niños con inteligencia significativamente superior al promedio. María bajó la mirada. Profesora Elena, yo no terminé la escuela secundaria. No sé mucho sobre estas cosas técnicas. Solo sé que Lucas es diferente, pero no defectuoso. Elena se inclinó hacia adelante con respeto genuino. Señora María, usted sabe más sobre Lucas que cualquier diploma universitario podría enseñarme. Su intuición maternal ha sido perfecta. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que usted ha visto en Lucas exactamente lo que yo vi hoy. Un niño con una mente extraordinaria que necesita ser entendida de manera diferente. En ese momento, Lucas levantó la mirada del rompecabezas que había estado armando. «Ya terminé», anunció con orgullo. Elena y María miraron hacia la mesa. Lucas había completado un rompecabezas de 200 piezas que representaba un mapa geográfico complejo de Brasil, con todos los estados y capitales. «Lucas», preguntó Elena con asombro, «¿cuánto tiempo te tomó armarlo?» «No sé, ¿unos 20 minutos?» María se quedó sin palabras. En casa, Lucas nunca podía concentrarse en una sola actividad por más de 5 minutos. «¿Cómo lo hiciste tan rápido?», preguntó su madre. «Es fácil, mami. Primero armé todas las orillas porque son diferentes de las piezas del centro. Luego busqué todas las piezas que tenían agua porque son azules. Después busqué las que tenían montañas porque son cafés y grises. Y al final armé los estados porque cada uno tiene una forma diferente». Elena intercambió una mirada significativa con María. Lucas había utilizado una estrategia sistemática y lógica, categorizando y organizando la información visual de manera eficiente. «Señora María», dijo Elena con voz firme, «necesito hacerle una propuesta muy seria. Continuación, mismo día, 4:30 p.m. ¿Una propuesta?» María sintió su estómago tensarse. «Sí. Quiero pedirle que me dé la oportunidad de trabajar con Lucas de una manera completamente diferente. No como un niño con problemas, sino como un niño con talentos excepcionales». María miró a Lucas, quien había comenzado a organizarse las piezas sobrantes del rompecabezas por colores, creando patrones perfectos sin siquiera darse cuenta de lo que hacía. «Profesora Elena, he escuchado promesas similares antes. Lo entiendo perfectamente, señora María. Pero le voy a hacer algo que probablemente ningún otro educador le ha hecho. Le voy a dar una garantía». Elena sacó una hoja de papel y comenzó a escribir. «Si en un mes no veo mejoras significativas en la confianza académica de Lucas, si no logro que otros profesores reconozcan su potencial y si no consigo crear un plan educativo que funcione para él, renuncio a mi puesto en esta escuela». María sintió que se le cortaba la respiración. «Profesora, no puede apostar su trabajo por mi hijo». «Señora María, no estoy apostando, estoy invirtiendo, porque estoy absolutamente segura de que Lucas no solo puede tener éxito académico, sino que puede ser brillante». Lucas, quien había estado escuchando en silencio, levantó la mirada. «¿Profesora Elena realmente cree que puedo ser inteligente como los otros niños?» Elena se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Lucas. «Lucas,
No creo que puedas ser inteligente como otros niños. Creo que eres más inteligente que la mayoría de los niños que he conocido en mi vida. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de frustración o tristeza. Eran lágrimas de esperanza. ¿Y qué tendría que hacer Lucas?, preguntó María. Tendría que confiar en mí, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Tendría que intentar cosas nuevas, incluso cuando parezcan extrañas. Y tendría que ser paciente, porque cambiar la mente de otros adultos toma tiempo. Lucas asintió vigorosamente. «Yo quiero intentar». María miró a su hijo, vio la chispa de esperanza en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo y sintió que su corazón tomaba la decisión antes que su mente. «Está bien, profesora Elena. Le vamos a dar una oportunidad». Elena sonrió, pero sabía que la parte fácil acababa de terminar. Ahora tenía que enfrentar a todo un sistema educativo que estaba diseñado para estandarizar, no para personalizar. «Hay solo una cosa más, señora María. Esto no va a ser fácil. Algunos profesores van a resistirse. La directora ya tomó la decisión de transferir a Lucas. Vamos a necesitar resultados rápidos y evidencia irrefutable». «¿Qué tipo de evidencia?», preguntó María. «Vamos a documentar todo, cada avance, cada descubrimiento, cada momento en que Lucas demuestre su capacidad extraordinaria. Y al final del mes vamos a hacer una presentación que nadie podrá ignorar». Lucas se levantó súbitamente de su silla. «Profesora Elena, ¿puedo decir algo?». «Por supuesto, Lucas. Nadie nunca había hablado de mí como si fuera inteligente. Nadie nunca había dicho que mi cerebro era especial de la buena manera. No sé si realmente soy tan inteligente como usted dice, pero quiero intentar serlo». El silencio que siguió fue profundo y emotivo. Elena sintió una responsabilidad inmensa sobre sus hombros. Este niño acababa de depositar toda su esperanza, toda su confianza en sus manos. «Lucas», dijo Elena con voz firme, «no tienes que intentar ser inteligente. Ya eres inteligente. Solo tenemos que enseñar al mundo a verlo». Lunes siguiente, 7:30 am. Aula de la profesora Marcia. 5 días habían pasado desde el acuerdo entre Elena y María, y las cosas ya se estaban complicando. «Elena, esto es ridículo». La profesora Marcia estaba claramente molesta mientras sostenía una hoja de papel. «¿Quieres que cambie completamente mi metodología por un solo estudiante?». La hoja contenía las sugerencias de Elena para trabajar con Lucas. Periodos de concentración más cortos, materiales visuales, oportunidades para movimiento controlado y problemas matemáticos presentados como situaciones reales. «No te estoy pidiendo que cambies tu metodología, Marcia. Solo te pido que hagas algunas adaptaciones pequeñas». «¿Adaptaciones pequeñas?». Marcia elevó la voz. «¿Sabes cuántos años llevo enseñando? ¿Sabes cuántos niños, como Lucas, he visto? Algunos niños simplemente no están hechos para la educación tradicional». Elena respiró profundo. Sabía que esta conversación era crucial. «Marcia, ¿podrías darme solo una semana? Una semana para mostrarte algo diferente sobre Lucas». «Elena, no tengo tiempo para experimentos pedagógicos. Tengo 28 estudiantes en mi aula, un currículo que cumplir y evaluaciones estatales en 2 meses». En ese momento la puerta del aula se abrió y Lucas entró con su mochila gastada. «Buenos días, profesora Marcia». «Buenos días, profesora Elena», dijo con una voz más clara y confiada de lo usual. Marcia miró a Lucas con sorpresa. Normalmente, el niño entraba arrastrando los pies, con la cabeza baja, y se dirigía directamente a su pupitre sin establecer contacto visual. «Buenos días, Lucas», respondió Marcia automáticamente. «Ve a tu asiento». «Profesora Marcia», dijo Lucas sin moverse, «¿puedo preguntarle algo sobre la clase de matemáticas de hoy?». Marcia intercambió una mirada confundida con Elena. Lucas nunca había hecho preguntas voluntarias sobre las lecciones. «¿Qué quieres preguntar, Lucas?». «La profesora Elena me contó que hoy vamos a estudiar problemas de multiplicación. ¿Puedo mostrarle una forma diferente de resolver multiplicaciones que descubrí?».
El aula se estaba llenando de otros estudiantes y varios se detuvieron para escuchar la conversación inusual. «Lucas», dijo Marcia con impaciencia, «necesitamos seguir el plan de estudios». «Solo déjame mostrarle una», insistió Lucas. «Es súper rápida». Elena decidió intervenir. «Marcia, ¿qué tal si le damos 5 minutos a Lucas para compartir su método? Podría ser interesante para toda la clase». Marcia suspiró. «Muy bien, Lucas. 5 minutos». Lucas se dirigió hacia la pizarra con una confianza que Marcia nunca había visto en él. «¿Alguien puede darme una multiplicación difícil?», preguntó Lucas a sus compañeros. Una niña levantó la mano. «¿37 veces 24?» Elena sintió un momento de pánico. Esa era una multiplicación bastante compleja, incluso para adultos. Marcia ya estaba preparándose para intervenir cuando Lucas inevitable fallara. Pero lo que pasó la dejó sin palabras. Lucas escribió 37 veces 24 en la pizarra y luego comenzó a explicar. «Ok, 37 veces 24 es lo mismo que 37 veces 20, más 37 veces 4. Escribió 37x20 cel. 37 veces 20 es fácil, porque 37 veces 2 es 74. Entonces 37 veces 20 es 740. Escribió 37x4 cel. Ahora 37 veces 4. 37 veces 4 es 148. «¿Cómo calculaste eso tan rápido?», preguntó un compañero. «Porque 40 veces 4 es 160, pero 40 es 3 más que 37. Entonces tengo que restar 3 veces 4, que es 12. Entonces 160 menos 12 es 148. La clase entera estaba en silencio absoluto. Ahora sumo 740 más 148. Lucas hizo el cálculo mentalmente por unos segundos. 888. Marcia corrió hacia su calculadora y verificó el resultado. 37x24, 888. La respuesta era perfecta. ¿Cómo hiciste eso?», preguntó Marcia con voz temblorosa. «Mi cerebro descompone los números en partes más fáciles», explicó Lucas con naturalidad. «La profesora Elena dice que es como armar rompecabezas con números». Los estudiantes comenzaron a hacer preguntas. «¿Puedes hacer otra? ¿Puedes enseñarnos ese método? Eso es súper genial». Por primera vez en su vida escolar, Lucas estaba siendo admirado por sus compañeros, no ridiculizado. Marcia se acercó a Elena con una expresión completamente cambiada. «Elena», susurró, «¿cómo sabías que podía hacer eso?». «Porque alguien finalmente le enseñó a confiar en su propia mente», respondió Elena. Pero justo en ese momento triunfal, la directora Sandra apareció en la puerta del aula, mismo día. 8:45 AM, pasillo de la escuela. «Elena, mi oficina, ahora». La voz de Sandra cortó el aire como un látigo. Elena siguió a la directora por el pasillo, sintiendo las miradas curiosas de estudiantes y profesores. Sabía que esta confrontación era inevitable, pero había esperado tener más tiempo. «¿Se puede saber qué acabas de hacer allá adentro?». Sandra cerró la puerta de su oficina con fuerza. «Permití que un estudiante compartiera un método matemático innovador con su clase». «No me vengas con eufemismos educativos, Elena. ¿Pusiste a Lucas Oliveira frente a toda una clase a hacer espectáculos?». Elena mantuvo la calma, aunque su corazón latía rápidamente. «Sandra, ese niño acaba de resolver una multiplicación compleja mentalmente, más rápido que cualquier estudiante de su edad que haya visto. ¿Cómo es eso un espectáculo? Porque estás creando falsas esperanzas en un niño problemático». Sandra abrió el expediente de Lucas una vez más, como si fuera evidencia irrefutable. «Elena, este niño ha tenido crisis de agresividad. Ha destruido propiedad escolar. Ha golpeado a otros estudiantes. ¿Y ahora quieres convertirlo en una especie de genio matemático?». Sandra, ¿alguna vez te has preguntado por qué Lucas ha tenido esas crisis? ¿Por qué tiene TDAH severo y problemas de comportamiento? ¿O porque es un niño extremadamente inteligente que ha sido frustrado sistemáticamente por un sistema que no entiende cómo funciona su mente? El silencio que siguió fue tenso. Sandra se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio de recreo. «Elena, voy a explicarte algo sobre el mundo real de la educación pública.
Tenemos recursos limitados, tiempo limitado y objetivos muy específicos que cumplir. Y Lucas no encaja en esos objetivos, ¿verdad? Lucas representa un riesgo para la seguridad de otros estudiantes, un riesgo para nuestras estadísticas de rendimiento y un riesgo para la reputación de esta escuela. Elena sintió una ira creciente, pero se esforzó por mantener un tono profesional. Sandra, ¿qué pasaría si te dijera que Lucas podría ser la mejor publicidad que esta escuela jamás haya tenido? Sandra se volteó hacia ella con una expresión escéptica. ¿A qué te refieres? Imagínate los titulares. Escuela pública transforma niño con TDAH en genio matemático. Imagínate las visitas de reporteros, las entrevistas, el reconocimiento del Ministerio de Educación. Por primera vez, Elena vio una chispa de interés en los ojos de Sandra. ¿Estás sugiriendo que Lucas podría ser beneficioso para la imagen de la escuela? Estoy sugiriendo que Lucas podría ser la historia de éxito más importante que esta escuela haya tenido jamás. Sandra regresó a su escritorio y se sentó lentamente. Elena, suponiendo que tuvieras razón, suponiendo que Lucas realmente tuviera este potencial extraordinario, ¿cuál sería tu plan específico? Elena había esperado esta pregunta y tenía la respuesta lista. 3 semanas de trabajo intensivo con Lucas, documentar cada avance, crear un portafolio de evidencias y al final hacer una demostración pública de sus habilidades frente a un panel de expertos. ¿Qué tipo de expertos? Psicólogos educativos, especialistas en superdotación, representantes del Ministerio de Educación, gente que pueda validar oficialmente lo que hemos descubierto. Sandra tamborileó sus dedos sobre el escritorio, considerando la propuesta. ¿Y si fallas, si Lucas no demuestra ser este genio que dices que es? Renuncio inmediatamente y Lucas es transferido sin más discusión. ¿Y si tienes éxito? Lucas se convierte en el estudiante estrella de esta escuela y tú te conviertes en la directora visionaria que reconoció su potencial cuando nadie más lo hizo. La propuesta colgó en el aire como un desafío mutuo. Sandra calculó mentalmente los riesgos y beneficios. Si Elena fallaba, se desharía tanto del niño problemático como de la coordinadora idealista. Si Elena tenía éxito, bueno, eso podría ser muy beneficioso para su carrera. 3 semanas, Elena, pero con condiciones estrictas. Nada de disrupciones, nada de quejas de padres y resultados tangibles cada semana. Elena extendió su mano. Acepto. Pero mientras se daban la mano, ninguna de las dos sabía que Lucas estaba parado afuera de la oficina, habiendo escuchado toda la conversación. Mismo día, 9:00 AM. Pasillo afuera de la oficina de la directora. Lucas había venido a devolver un libro a la biblioteca cuando escuchó voces elevadas provenientes de la oficina de la directora. Al reconocer la voz de Elena, se había quedado parado cerca de la puerta, no con intención de espiar, sino porque escuchar a alguien defendiéndolo era una experiencia completamente nueva para él. Pero lo que escuchó lo llenó de una mezcla confusa de emociones. Por un lado, Elena realmente creía en él. Había apostado su trabajo por él. Lo había llamado genio matemático y había dicho que podía ser la historia de éxito más importante de la escuela. Pero por otro lado, había algo que lo aterrorizaba profundamente. ¿Y si fallas, si Lucas no demuestra ser este genio que dices que es? Renuncio inmediatamente y Lucas es transferido sin más discusión. Lucas sintió el peso de esa responsabilidad como una montaña sobre sus pequeños hombros. ¿Qué pasaría si no era tan inteligente como Elena pensaba? ¿Qué pasaría si se equivocaba en la demostración? ¿Qué pasaría si decepcionaba a la única persona que había creído en él? Sus manos comenzaron a temblar, esa sensación familiar de ansiedad creciendo en su pecho. ¡Lucas! La voz de su compañera Ana lo sacó de sus pensamientos. ¿Por qué estás parado aquí? Lucas se volteó rápidamente, tratando de ocultar su estado emocional.
Nada, solo estaba esperando, balbuceó. ¿Estás bien? Te ves muy pálido. En ese momento la puerta de la oficina se abrió y Elena salió, seguida por la directora Sandra. ¡Lucas! Elena sonrió al verlo, pero inmediatamente notó su expresión angustiada. ¿Qué estás haciendo aquí, cariño? Lucas la miró con ojos llenos de una mezcla de gratitud y terror. Profesora Elena, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Vamos a mi aula. Mientras caminaban por el pasillo, Elena notó que Lucas estaba inusualmente silencioso. Normalmente, después de sus sesiones de matemáticas, él estaba lleno de preguntas y entusiasmo. Una vez, en el aula vacía, Lucas se sentó en su silla favorita, pero no levantó la mirada. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Algo te está preocupando? Lucas luchó con las palabras por varios segundos antes de hablar. Profesora Elena, ¿qué pasa si no soy tan inteligente como usted piensa? La pregunta golpeó a Elena como un rayo. ¿Había escuchado su conversación con Sandra? ¿Por qué preguntas eso, Lucas? Porque si fallo, usted va a perder su trabajo por mi culpa, y yo voy a ser transferido otra vez, y mi mamá va a estar triste otra vez. Elena sintió su corazón quebrarse. Este niño de 8 años estaba cargando con una responsabilidad que ningún niño debería cargar. Se arrodilló frente a la silla de Lucas para quedar a su altura. Lucas, mírame. El niño levantó lentamente sus ojos húmedos. Escúchame muy bien. Si yo pierdo mi trabajo no será por tu culpa. Será porque tomé una decisión como adulta de apostar por algo en lo que creo profundamente. Pero ¿qué pasa si me equivoco en la demostración? Lucas, ¿sabes qué es lo más importante que he aprendido sobre ti en estas 2 semanas? Lucas negó con la cabeza. Que tu inteligencia no depende de una sola demostración. No depende de resolver un problema correctamente. Tu inteligencia está en la forma en que piensas, en la forma en que ves patrones, en la forma en que conectas ideas. Pero la directora Sandra dijo, la directora Sandra está aprendiendo, igual que todos nosotros. Pero independientemente de lo que ella diga, tú sigues siendo extraordinario. Lucas se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Elena. Profesora Elena, tengo miedo. ¿Miedo de qué, cariño? Miedo de decepcionar a todas las personas que ahora creen en mí. Antes nadie esperaba nada de mí, entonces no podía decepcionar a nadie. Pero ahora, Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Este niño acababa de articular uno de los miedos más profundos del alma humana. El miedo a no estar a la altura de las expectativas de quienes amamos. Lucas, ¿puedo contarte un secreto sobre los adultos? Sí. Los adultos también tenemos miedo de decepcionar a las personas que amamos. Yo tengo miedo de decepcionarte a ti, de decepcionar a tu mamá, de decepcionar a mi hermano Miguel. En serio. Pero ¿sabes qué he aprendido? El miedo es normal, pero no puede controlarnos. Podemos sentir miedo y aún así hacer cosas extraordinarias. Lucas se quedó pensativo por un momento. Profesora Elena, ¿cómo sabe que realmente soy inteligente? ¿Cómo sabe que no se está equivocando? Esta era la pregunta que Elena había estado esperando y tenía la respuesta perfecta. Mismo día, 10:30 am. Aula de Elena. Lucas, comenzó Elena con una sonrisa misteriosa. ¿Te gustaría hacer un experimento? Los ojos de Lucas se iluminaron ligeramente. Los experimentos con Elena siempre eran interesantes. ¿Qué tipo de experimento? Un experimento para demostrar de una vez por todas que tu inteligencia es real y medible. Elena sacó una carpeta que había estado preparando secretamente durante días. Adentro había una serie de tests y evaluaciones que había diseñado específicamente para Lucas. Estos no son exámenes de la escuela, Lucas. Son desafíos especiales que solo mentes muy especiales pueden resolver. Lucas se irguió en su silla con curiosidad. ¿Y si los resuelvo significa que realmente soy inteligente?
Si los resuelves, significa que tu inteligencia está en el percentil 98 de niños de tu edad. Eso quiere decir que eres más inteligente que 98 de cada 100 niños. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿En serio? En serio. ¿Estás listo para intentarlo? Lucas asintió vigorosamente. Primer desafío. Elena puso una hoja frente a él. Observa esta secuencia por 30 segundos. Luego voy a taparlo y quiero que me digas qué número falta. La hoja mostraba 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64, 81. Lucas estudió la secuencia intensamente por unos 20 segundos. Ya sé, puedes taparlo. Elena cubrió la hoja. ¿Cuál es el número que falta? 36. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Cada número es un cuadrado perfecto. 1 es 1 a 1. 4 es 2 por 2, 9 es 3 por 3, 16 es 4 por 4, 25 es 5 por 5. Entonces el que sigue tiene que ser 6, 6, que es 36. Elena marcó una nota en su evaluación. Respuesta perfecta en tiempo récord. Segundo desafío. Sacó otra hoja. Te voy a dar una situación matemática real. La señora García tiene una panadería. Hoy hizo 240 panes. Vendió 3,5 de los panes en la mañana. En la tarde vendió 1,4 de lo que quedaba. 144 panes vendidos en la mañana. Entonces le quedaron 240, 144, 96 panes después de la mañana. En la tarde vendió 1,4 de 96, que es 24 panes más. Entonces al final del día le quedaron 96, 24 las 72 panes. Elena verificó rápidamente con su calculadora. Perfectamente correcto, y todo calculado mentalmente. Diagonal de una esquina a la otra, ¿cuál es la longitud de esa línea? Lucas frunció el ceño. Este problema parecía diferente a los otros. ¿Puedo usar papel para dibujar? Por supuesto. Lucas dibujó cuidadosamente un cuadrado y trazó la diagonal. Luego se quedó mirando el dibujo por varios minutos. Súbitamente, sus ojos se iluminaron. Su corazón acelerarse. Lucas había identificado el teorema de Pitágoras sin siquiera saber cómo se llamaba. 8 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. 64 plus 64, 128. Entonces la diagonal al cuadrado es 128. Lucas se quedó pensativo. 21 y 12 al cuadrado es 144. Como 128 está más cerca de 121, debe ser un poco más de 11. ¿Como 11.3 centímetros? Elena consultó su calculadora. La respuesta exacta era 11.31 centímetros. Este niño de 8 años acababa de resolver un problema de geometría de nivel secundario usando razonamiento lógico puro. Enseña en 9º grado. Usaste conceptos matemáticos que la mayoría de estudiantes no aprenden hasta los 14 años. Los ojos de Lucas se llenaron de asombro y orgullo. Realmente, realmente. Lucas, ya no tienes que preguntarte si eres inteligente. Acabas de demostrar que eres extraordinariamente inteligente. Elena, disculpa la interrupción, pero los niños de mi clase no paran de hablar sobre el método de multiplicación de Lucas. ¿Podrías pedirle que venga a explicarlo otra vez? Incluso yo quiero entender mejor cómo funciona. Elena y Lucas intercambiaron una mirada de complicidad.